tardes. Bienvenidos a otra reunión del ciclo MITA de divulgación científica y tecnológica sobre alimentación y salud. Deseo recordarles que el MITA, Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, no se circunscribe solamente al máster en sí. Es también una conjugación de elementos que incluyen al Parque Científico y Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El MITA, que es desarrollado en conjunto entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Parma, de Italia. Hoy vamos a tener dos conversaciones paralelas que se conjugarán entre ellas también, con disertantes de, yo diría, de alto rendimiento, tomando términos deportivos. La doctora Susana Sokolowski, que es doctora en Ciencias Químicas de esta casa de estudios, de la UBA, y es una científica muy reconocida, especializada en alimentos. Investigadora, presidente saliente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y miembro honorable de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Forma parte de la Sociedad Argentina de Nutrición, muy prestigiosa SAN, y es científica certificada nada menos que por el Instituto de Certificación de Tecnólogos en Alimentos de los Estados Unidos. Dedicó 15 años de su vida profesional a la investigación científica y 20 años a la enseñanza en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es consultora en asuntos regulatorios, muy consultada, entre otras cosas, y últimamente ya le vamos a tocar un tema de edulcorantes científicos e innovación en tecnología. Doctora, nos acompaña también el doctor Giuseppe Durazzo, que es abogado y docente de la Universidad de Milán, una persona muy reconocida en todo el mundo, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Europea de Derecho de la Alimentación, de la Asociación Europea del Derecho de la Alimentación, y es titular de un estudio de consultoría que es clave en la consultoría agroalimentaria en el Principado de Mónaco. Doctora, hoy tenemos esta combinación extraña de medios de comunicación sin filtro, es decir, no hablo de los medios tradicionales solamente, sino de redes sociales, es decir, cualquiera publica cualquier cosa. Y esto viene bien, como todo, ¿no? La realidad es dual. La luz produce luz, ilumina, pero también produce sombra. Digo, mucha información, a veces cualquier verdura es la información. Y lo que sí ha cobrado muchísima importancia en los últimos tiempos, esta cuestión de la alimentación y la salud. ¿Por qué? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por presentarme y una pequeña corrección nada más. Soy la presidenta actual, no la saliente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. Imperdonable. No pasa nada. Señora Presidente. No pasa nada, un pequeño error que se subsana. El interés del consumidor por los alimentos y la salud, esta cosa constante que se ve en los medios, en Instagram, en Facebook, ha cobrado tanta importancia por varios factores. Una, por la divulgación que ha tenido, por lo menos en los últimos 20 años, la relación que tienen los ingredientes de los alimentos con ciertos aspectos de la salud. Ha cobrado importancia por las divulgaciones que ha tenido la OMS respecto de la necesidad de consumir ciertos nutrientes en ciertas cantidades y no excederse en esas cantidades. Y yo diría que aún más, hace 30 años, 35 años, empezó el auge de los alimentos reducidos en calorías. En los 90 y en la década del 90, el crecimiento del mercado de alimentos reducidos en calorías, en azúcar, en grasas, en nuestro país fue monumental. A partir de ahí yo diría que surge el interés tan particular en la relación entre los nutrientes o los alimentos y la salud. Hay cuestiones que son, yo no sé si llamarlos intereses contrapuestos, a veces lo son, frecuentemente contrapuestos, son grandes intereses,
e inclusive geopolíticos. Tenemos el ejemplo de una cuestión sobre los edulcorantes que recientemente ha salido en todos los periódicos, todos los medios periodísticos del país y del mundo, pero en el país se leyó que los edulcorantes habían sido desaconsejados por la OMS-OPS, es decir, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Esto es así, doctora? No, no es así. Ilumínenos, por favor. Ha habido una confusión tremenda, una cortedad, una incapacidad para leer lo que es una recomendación del OMS, que realmente ha confundido en la última semana a la población argentina de modo terrible. Los medios han divulgado que la OMS desaconseja el uso de edulcorantes no calóricos y muchos medios, no todos, algunos muy conscientes, han leído la recomendación tal cual, que es que la OMS ha desaconsejado el uso de edulcorantes no calóricos para el control de peso corporal, es decir, para la reducción de la grasa corporal, y además ha hecho una recomendación condicional. Una recomendación es condicional cuando se basa en documentos científicos o en investigaciones de baja calidad científica, y por lo tanto no puede decirse que lo que se expone sea efectivamente así. Esto es muy importante de aclarar, porque cuando una recomendación es condicional, y en el caso de la OMS y los edulcorantes no calóricos, la extensión de esa recomendación dice que no pueden usarse para prevenir las enfermedades cardiovasculares o la diabetes tipo 2, porque de hecho están relacionadas con la aparición de estas enfermedades a largo plazo. Hay que ser súper cuidadoso porque estos estudios son observacionales. ¿Qué quiere decir? Que no pueden justificar una causa. Y se lo voy a explicar de forma muy sencilla. Yo tomo un grupo de personas, la veo a vuelo de pájaro, veo que hoy o 20 años atrás consumían edulcorantes no calóricos en sus infusiones, en sus bebidas, y las veo 20 años más tarde, es el mismo grupo de personas, y veo que esas personas han contraído diabetes. Entonces, efectivamente, quienes 20 años atrás probablemente eran obesos y tenían riesgo de contraer diabetes porque tenían diabetes en su familia, deciden dejar de comer azúcar en donde pueden, achicar el consumo de azúcar y empiezan a consumir bebidas y alimentos que contienen edulcorantes. Efectivamente, debido a la obesidad o al sobrepeso o a la genética, contraen diabetes 20 años más tarde, pero obviamente yo no puedo decir que fue el edulcorante el que les produjo la diabetes. Es decir, no hay causalidad en los estudios observacionales. Eso es muy delicado y se ha, digamos, difundido de forma errónea a tal punto que si hoy uno lee o ve lo que se ha estado diciendo, se asusta. Esto viene justo para preguntarle al doctor Durazzo. Dottore, lei ha scritto un articolo molto interessante sull'intelligenza artificiale e tutte l'impatto che può avere o che ha sull'industria alimentaria. E adesso è venuto fuori qua questa confusione perché magari si è letto male, non si è letto completamente la dichiarazione, non è stata letta completamente la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute. E io dico, come qualcuno ha letto magari un riassunto che ha fatto l'intelligenza artificiale? Quali sono i pericoli, vantaggi e svantaggi? Mettiamola così. Dottore, benvenuto. Grazie Presidente. In realtà a me sarà che sono un giovanotto stagionato, ma devo dire che le prime esperienze con l'intelligenza artificiale francamente a me personalmente piacciono molto. Poi quando parlo di intelligenza artificiale parlo di quella
accessibile al grande pubblico, come sono io, come può essere qualche consumatore, come può essere l'industria alimentare, la distribuzione alimentare. Quindi in particolare il sistema pubblico aperto, attualmente più diffuso, il chat GPT, così almeno da delimitare il quadro di queste mie parole. È un sistema che chi l'ha provato, io credo che lo trovi assolutamente magnifico, rivoluzionario, di una comodità notevolissima, non solo per copiare, no, per avere i compiti fatti quando si è a scuola, no, tanto da cui il divieto di utilizzo ovviamente a scuola, magari durante le prove, gli esami. Ecco, è uno strumento potentissimo perché, come abbiamo provato tutto, rispetto alla ricerca con un motore di ricerca su internet, invece che dare tante notizie separate a una domanda, crea una risposta che sembra quasi data da una persona. Quindi ha risposte spesso articolate con un'introduzione, con un corpo e con una conclusione e anche con delle avvertenze, e mi pare che le avvertenze stiano aumentando. Quindi i creatori di questa macchina come dire, stanno prendendo coscienza che occorre informare il pubblico, noi consumatori, del fatto che l'intelligenza artificiale ha dei limiti, è una macchina magnifica, ma è pur sempre una macchina. Quindi è una macchina molto bella, che è facile, io penso molto facile immaginare che sarà di grandissima diffusione, che avrà un impatto enorme. Adesso siamo solo all'inizio, quindi non è solo io che posso fare una ricerca per conoscere un tema del quale so poco, o lo studente che invece che passare ore a fare ricerche in biblioteca riesce a radunare del materiale, ma evidentemente ci sono tutti gli usi commerciali, quindi gli assistenti virtuali, i cosiddetti wallet, no? Tutti gli aiuti alla promozione dei prodotti, alla diffusione delle informazioni anche di tipo commerciale. Per esempio, se io ho fatto la domanda curiosa all'intelligenza artificiale, ho detto qual è un buon posto per comprare la focaccia a Buenos Aires, e l'intelligenza artificiale... Cosa hai risposto all'intelligenza artificiale? Dove Guardi, si la io focaccia? gli ho poi anche chiesto se quello che mi ha risposto corrispondesse a una pubblicità, perché poi il dubbio, no? Il dubbio poi diventa quello. Ho risposto, scusa non mi aspettavo la domanda, ma mi piace questa cosa qui, e m'ha risposto, non ho la risposta sotto mano, ma ha dato una serie di locali, nomi, cognomi, indirizzi. Però ecco, quindi assolutamente l'impatto è molto pratico, effettivo. Io arrivassi lì da voi, domani mattina saprei dove andare a comprare la focaccia. E la macchina mi dice: guarda che, a mia domanda, guarda che non è una pubblicità quella che ti faccio, però non mi dice, e cerco di essere molto pratico in queste mie osservazioni, non mi dice da dove ha tratto le sue informazioni, perché mi ha dato una magnifica risposta in pochissimi secondi, in meno di 10 secondi, però non mi ha detto da dove ha tratto quelle notizie, quindi qual è il livello di affidabilità di quelle notizie. Quindi possono essere perfette, ma possono non essere perfette. E qui entriamo, direi, nell'approccio che ciascuno di noi può avere, e le industrie alimentari in particolare possono avere nei confronti di questa macchina. Dottor Durazzo, quindi il pensiero critico è la chiave, perché altrimenti se manca di pensiero critico quello che legge all'intelligenza artificiale, non è in grado l'umano di giudicare di giudicare niente, se manca il pensiero critico. Non le parece, dottore? Yo creo que más bien
como bien lo dijo el doctor. Qué bueno que es esto, que usted sea políglota, así no tenemos que traducir. No es que entiendo 100% en italiano, pero 85% sí. Excelente. Yo creo que, como bien dijo el doctor, es una herramienta para obtener información fidedigna que yo también la he estado usando, la inteligencia artificial, y por lo menos sabe distinguir la información fidedigna de lo que no lo es. Si uno pregunta qué es un aditivo alimentario, sale perfectamente una respuesta coherente, muy justificada, y yo creo que va a ser una excelente herramienta para desterrar todos esos mitos que hay sobre alimentos, ingredientes, aditivos. Hablando de mitos, Sí. ya recién tocamos uno, que es de edulcorante. Bueno, hay varios edulcorantes, no todos son, tampoco es todo lo mismo, pero bueno. Es todo lo mismo. ¿Sí? ¿La stevia es lo mismo que el Absolutamente. acesulfame K? No son lo mismo químicamente, obviamente, claro. Tienen estructuras químicas muy diferentes, pertenecen a categorías de compuestos químicos absolutamente diferentes. ¿El impacto en la salud? Pero todos son inocuos, todos son seguros en su uso, en cualquier grupo etario. Cualquiera de la familia puede consumir un alimento o una bebida que contiene un edulcorante no calórico o no nutritivo, y no hay ninguna diferencia en cuanto a la inocuidad, en cuanto a la seguridad. Si están aprobados, si han sido evaluados por el JECFA, que es el Comité de Expertos FAO-OMS en Aditivos Alimentarios, y tienen determinada una cantidad que se llama ingesta diaria admitida o admisible, siempre que se consuman dentro de esa cantidad por día, son todos absolutamente aptos, todos igualmente seguros, y solo dependen de la preferencia del consumidor. Me deja mucho más tranquilo, doctor, y le quiero preguntar otra cosa, si me permite. Sí, ¿cómo? Hoy, en este torbellino sin escalas, que por ahí nos encontramos viviendo, y la gente no tiene tiempo de cocinar, ni de tener mucho cuidado, ¿cómo hace un consumidor para cuidarse cuando de pronto hay versiones fatalistas de lo que es el alimento procesado, el alimento industrial? Visiones radicalizadas, talibanas, le diría yo a veces, ¿no? A ver, son fuertes. Digo, ¿no? ¿Cómo se maneja uno? ¿Cómo se maneja uno? Bueno, enséñeme, doctora. Lamentablemente, ha tenido mucho auge una clasificación de alimentos que fue, digamos, escrita por un profesor de la Universidad de San Pablo, el doctor Carlos Monteiro, que definió a los alimentos en base a niveles de procesamiento. En realidad, esta clasificación, que adopta el nombre de NOVA, sin que NOVA sea un acrónimo de nada, o sea, NOVA es el nombre de la clasificación, no tiene absolutamente ningún basamento en la ciencia, porque de hecho no se basa en niveles de procesamiento, sino sencillamente en el tipo o número de aditivos alimentarios que contiene el alimento, lo define como un alimento ultraprocesado, definición que no existe en el Códex Alimentario, que es la norma internacional que... ¿Por qué este hombre por qué tuvo tanto impacto este hombre? Tuvo impacto porque... ¿Cómo hizo para tener tanta caja de resonancia? Le cuento cómo hizo para tener tanta caja de resonancia. Para comenzar, logró adherir a muchos investigadores jóvenes que reprodujeron estudios que comparaban otros estudios observacionales de vuelta, donde juntando gran información de lo consumido en sus países y basándose en esta clasificación que tiene 4, digamos, alimentos mínimamente procesados, ingredientes culinarios, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados, con definiciones que no constan en ninguna normativa internacional, obviamente tampoco la nacional. Hicieron estudios observacionales para ver qué correlación tenía el consumir alimentos ultraprocesados, según la definición del sistema NOVA, con temas relacionados a la salud. ¿Qué pasa? Lo que él define como alimentos ultraprocesados van desde pan lactal
hasta pan lactal, quiero decir, pan lactal envasado, porque la Sí, condición es que sí. sea envasado, y la falta de basamento científico se entiende claro cuando un pan envasado con la misma composición, o por decirlo de otro modo, la misma receta que el pan hecho en el en la panadería, uno es ultraprocesado y el otro no lo es. Cuando lo único que correlaciona, digamos, con la salud es qué es lo que uno come en ingredientes y en calorías. Pero siguiendo con el tema de que establece que para que un alimento no sea ultraprocesado, no tiene que tener aditivos alimentarios que él llama cosméticos, porque sirven para exaltar el sabor o mejorar el color o mejorar el aspecto o permitir mayor durabilidad. Con esta, digamos, premisa de que los aditivos alimentarios en realidad ocultan algo, son indebidos, ha generado un revuelo gigantesco. ¿Cuándo hizo esto? 2009, Es reciente. es muy reciente. La primera publicación del doctor Monteiro habla de no se trata de la composición, sino del procesamiento, algo así. Y nada tiene que ver con el procesamiento porque ningún alimento procesado, que así sí se llaman, varía porque haya sido liofilizado, horneado, cortado, etc. Doctora, ¿y alguien le dijo alguna vez, señor, mire, no estoy de acuerdo? Sí, hay mucha respuesta de muchos investigadores actualmente. Las primeras reacciones han sido, yo diría, en el año 2014, empiezan a aparecer varios artículos de muchos popes, como el doctor Michael Gibney, de Trinity College de Dublin. Y Ana, hoy, al día de hoy hay un número muy importante de investigadores en el área de ciencia y tecnología de alimentos que han puesto blanco sobre negro que la clasificación es indebida. Sin embargo, me parece que tiene más publicidad o ha tenido más marketing el tema, ¿no? Exacto, mucho marketing, Sí, sí. mucha adherencia por parte de las nutricionistas, mucha adherencia por parte también de algunos sectores oficiales de la FAO que han publicado un documento escrito por Carlos Monteiro como una publicación de FAO. Y si bien abajo dice que FAO no se hace responsable del contenido, lo cierto es que está publicado por la FAO. Le mandamos un saludo a Carlos Monteiro, ya lo vamos a entrevistar también a él, porque le vamos a dar la palabra también a don Carlos Monteiro. Le quería preguntar al doctor Durazzo, Giuseppe, ma uno dice delle cose e deve farsi responsabile di queste cose che dice. Quando parla la macchinetta, come la macchina, come ha detto lei, quando parla l'intelligenza artificiale, chi è responsabile? E questo è uno dei problemi, direi, dei quali si discute in tutto il mondo. Diciamo, il progetto di normativa dell'Unione Europea inquadra la responsabilità, diciamo, della macchina in quella del responsabile della macchina. Quindi c'è una macchina e un responsabile di questo oggetto. A me piace definirlo oggetto perché voglio tenerlo anche mentalmente lontano dall'idea che sia una mente, una persona. Quella non è una mente, non è una persona, è una macchina straordinaria, ma sempre una macchina è. Il progetto dell'Unione Europea è per individuare un responsabile. Quell'oggetto, come tutti gli oggetti, ha un suo responsabile che ne deve rispondere. Peraltro, a livello proprio di dottrina, sappiamo che si discute se in un certo momento, una volta che la macchina è stata creata in qualche maniera, è partita, sta funzionando, apprende dall'esterno, apprende dalle stesse domande che le vengono rivolte, questa poi in un certo momento la macchina possa diventare un soggetto autonomo di responsabilità. Francamente lo troverei un po' aberrante, perché sarebbe troppo comodo far dare brutte risposte, errate risposte alla macchina dicendo io l'ho creata, ma la macchina poi va per i fatti suoi. Ecco, credo che sarebbe una soluzione detta forse un po' in maniera semplice, però... Dottor, mi permetta, per cortesia,
Mettiamo un esempio, l'intelligenza artificiale dice qualcosa, un consiglio o esprime un concetto stiamo parlando sempre nell'ambito dell'industria alimentare, e sbagliato, sbagliato. E quindi questo produce un impatto determinato, e quindi c'è un protocollo, c'è già qualcosa nelle leggi in Europa che possano, che parlino di questo, o è qualcosa che ci ha trovato un po', ci ha preso per sorpresa e quindi non c'è niente ancora legislato, nessuno ha detto niente. Direi che oggi come oggi la tecnologia è andata molto più veloce del legislatore, come spesso capita. Quindi oggi posso ipotizzare un danno da responsabilità extracontrattuale e lì mi fermo. Salvo poi riuscire, lo dico qui da avvocato, se io avessi un'azienda e trovassi che la macchina dice delle cose brutte su di me o sui miei prodotti, avrei anche il problema a individuare il macchinista, il proprietario della macchina, e trovarlo magari nel mio territorio senza dover attraversare il mondo, individuarlo chissà attraverso quali meccanismi. Oggi come oggi obiettivamente è molto difficile rimediare agli errori che questa macchina fa, mentre ormai su internet, anche lì ci sono voluti degli anni, c'è per esempio il diritto all'oblio, quindi il diritto a far cancellare delle informazioni in determinate, far cancellare, o meglio, fare togliere dall'elenco delle informazioni che si possono facilmente trovare, delle informazioni negative. Uno strumento del genere, oggi come oggi, non ce l'ho sull'intelligenza artificiale, quindi finché non avremo delle nuove norme sarà molto difficile, onestamente, venirne a capo. Yo creo, doctora, que recién me refería a la necesidad de desarrollar pensamiento crítico en los seres humanos. Si no, me termina diciendo todo, yo al final termino ni siquiera soy un loro, es decir, porque no repito. Claro. Como dice el doctor Durazzo, evidentemente la tecnología va a una velocidad, el legislador, la legislación va un poquito más lento. Sí. ¿Cómo le parece que se puede abordar este tema? Para no tener impactos inesperados para que no caiga en la irresponsabilidad, en el vacío de la irresponsabilidad. Alguien se tiene que hacer cargo. En realidad, si estamos hablando de la inteligencia artificial, Sí. hoy por hoy es una herramienta para obtener respuestas muy sopesadas, porque obviamente la máquina ha sido alimentada con toda la información que existe. En particular, lo que tiene que ver con la ciencia, la aberración por el alimento ultraprocesado en preferencia de los alimentos naturales, como si la población mundial pudiese ser alimentada solamente en base a los alimentos naturales. Si fuera así... Explíqueme eso, yo lo sé, pero quiero que lo sepan todos. En realidad es cierto que nosotros en la Argentina producimos alimentos para 400 millones de personas y somos solo 45. Pero no todo el mundo funciona así. Pero no todo el mundo tiene acceso a los alimentos. Obviamente hay zonas muy desfavorecidas que pueden hoy por hoy subsistir. Ha mejorado notablemente la desnutrición y aún persiste en muchos lugares del mundo. Pero en África, por ejemplo, es gracias a ciertos alimentos procesados que se han hecho a propósito para que un sachet de un alimento tipo una manteca de maní contenga una cantidad de nutrientes, vitaminas, oligoelementos, porque están enriquecidos, y eso ha mejorado muchísimo el acceso a un peso más o menos normal y a la supervivencia en base justamente a alimentos procesados, que por el otro lado ha sido desarrollado por entidades como el Banco Mundial, digamos con apoyo del Banco Mundial y demás. Esa creencia de que porque como natural, como mejor, está basada en algo muy fácil de creer. Romántico, si se quiere. Claro, muy fácil de creer, porque también es cierto que entra un vector ahí, que es la sostenibilidad, y que yo puedo comer tomates arrancados de la planta, pero si la producción de tomates excede lo que puedo comer,
tengo que hacer algo con los tomates de mi huerta, vendérselos a algún productor para que haga salsa de tomates o envase los tomates, porque si no estaría perdiendo cantidad de lo producido, como pasa en la Argentina con los limones, por ejemplo, que son descartados porque no hay, digamos, capacidad para procesarlos todos, o porque no se pudieron distribuir o llevar a las plantas de procesamiento por problemas de transporte. La sostenibilidad tiene mucho que ver con aprovechar lo que la tierra produce, produciendo alimentos que están envasados. Y nosotros descartamos mucho más, perdemos muchos más alimentos en el hogar, productos frescos, que lo que hace la industria, recuperando todo lo producido para poder hacer alimentos de alta durabilidad. Entonces, el procesamiento de alimentos tiene varias facetas que hay que considerar. Una, la inocuidad. Un alimento envasado es inocuo, es apto durante largo tiempo. La sostenibilidad permite aprovechar insumos que de otro modo serían descartados porque habrían entrado en mal estado. Estamos hablando siempre de productos agrícolas. Y por supuesto también el hecho de que hay poblaciones que tienen necesidades dietéticas especiales, como los diabéticos o como los celíacos, que pueden consumir alimentos sin gluten gracias a la industria alimentaria, de fácil acceso, o los diabéticos que pueden acceder a alimentos sin azúcar, también de muy fácil acceso, y en todas las categorías de alimentos. ¿Sabe qué me parece, doctora? Disculpe que le interrumpa, pero escuchándole a usted me da la impresión de que me recuerda a lo que dijo Aristóteles, ¿no? La verdad está en el medio. Usted es una persona que dice, ni un extremo ni otro, es una combinación en el medio. Me permito decírselo porque es así. Es así. Le quería también preguntar al doctor Giuseppe Durazzo. Lei è una persona che veramente parla con gente importante, dottore. Lei, così come è accessibile, gentilissimo, simpatico, però parla con gente molto importante. Cosa le direbbe alle autorità dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale? Che consiglierebbe lei di fare subito, i primi, nel futuro immediato? Ma io sono come di mia ipotesi, questa, che nessuno mi chiederà nulla, ma penso che sia una grossissima opportunità questa dell'intelligenza artificiale. Va indubbiamente calibrata, perché la bellezza è che sia una fonte aperta, no? Alla quale tutti possono accedere. Però è chiaro che poi capire le informazioni che la macchina dà in maniera strutturata secondo una regola che io consumatore, io cittadino non conosco, questo diventa un problema. Quindi io credo che bisognerebbe da un lato incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dall'altro anche chiarire quello che in qualche maniera siamo già abituati a trovare. Cioè, se noi troviamo una pubblicità su un giornale, sulla televisione, su internet, le autorità ci dicono che quella pubblicità deve essere individuata come pubblicità. Se è un'opinione, va indicata come un'opinione. Se è un'opinione di Tizio piuttosto che di Caio, si dice Tizio dice, Caio risponde. Ecco, questa miscellanea che oggi abbiamo normalmente sull'intelligenza artificiale nella risposta non crea, secondo me, non crea quella base di certezza, di trasparenza e di corretta informazione al consumatore. Il consumatore ha una risposta molto bella, molto semplice, in realtà slegata dal territorio dove si trova, per cui se io e lei facciamo la stessa domanda in due posti diversi dal mondo, dà la stessa risposta, e non è detto che la risposta sia corretta in tutti e due i posti. Anche questo aspetto la macchina non ce l'ho, come dire, non ci avverte che una risposta giusta in un posto potrebbe non essere giusta in un'altra. Un certo comportamento io lo posso averlo corretto in un paese, posso finire in
in prigione in un altro paese. Quindi ecco, una chiarezza nel rapporto, se così si può dire, macchina-consumatore, io credo che sia, dovrebbe essere la linea guida. Poi è un sistema talmente complesso che pensare oggi di prevedere tutte le regole per quello che sarà il futuro, penso che sarebbe onestamente un po' troppo ambizioso, se non impossibile. Grazie, dottor Durazzo. Doctora Sokolowski, Susana, nos llega información, justamente está diciendo el doctor Durazzo, la inteligencia artificial, la inteligencia menor, mayor, la gente, Instagram, Facebook, usted mencionó algo, TikTok, la que le guste, los diarios, los medios tradicionales, la televisión. ¿Cómo hago yo, consumidor común y corriente, para darme cuenta, poder entender, tener una mirada con pensamiento crítico en el sentido de entender, sin caer en absolutismo ni de un lado ni del otro? ¿Cómo hago Bueno, para clasificar? para Doña Rosa, como decimos en la Argentina, para la persona que no ha sido instruida en el tema, el desafío justamente es a quién creerle. Porque normalmente Doña Rosa tiende a creerle y tiende a creer lo que ve que proviene de una fuente que cree es una fuente informada. Lamentablemente hoy con Instagram hay un montón de nutricionistas que parecerían ser una fuente informada que dicen una cantidad de barbaridades difíciles de digerir. Pero lo que pasa es que el título no alcanza para certificar el conocimiento. Entonces, no, por favor, yo he conocido ingenieros, abogados. Exacto, en cualquier profesión puede uno encontrar a gente que no diga precisamente la verdad. Digamos, un consejo es muy básico, pero hay que ir al Código Alimentario Argentino, que está accesible en las páginas del Google, y fijarse si hay alguna referencia, fijarse, por ejemplo, si un aditivo alimentario usado en un alimento está aprobado por el Código Alimentario Argentino. Eso es una cosa fácil de hacer. Colorante caramelo, nos vamos 2 minutos. Colorante caramelo, que es, hay variedades del colorante caramelo y es un aditivo alimentario que está aceptado en el Código Alimentario Argentino, sobre el cual hubo mucha mala prensa. Igual que hay mucha mala prensa sobre los edulcorantes no calóricos o sobre los alimentos procesados, lo mismo, ¿no? Hay mala prensa sobre la harina. Totalmente. No comas harina. No comas harina. No tomes leche. No tomes leche. ¿Puedo tomar leche? Por supuesto, puedes tomar leche tranquilísimo. Si prendiamo professori di cappuccino non si può bere del latte, ci dicono no, non si può bere del latte. Tremendo. Ma chi è che... Io lo prendo il cappuccino e infatti non sto così male. Muchos mitos sobre no consumir cosas blancas, no consumir sal, harina, azúcar. ¿Es tan mala el azúcar? El azúcar no es mala, por supuesto, es un alimento básico que los humanos hemos consumido desde la vida misma. Consumimos azúcar en forma de lactosa cuando tomamos el pecho de la madre, o sea, la leche de madre contiene un montón de azúcares aparte de lactosa. Lo que no debe consumirse es en exceso, claro, porque no deben consumirse más de 50 gramos de azúcares libres por día. Perdón, me parece che eso aplica a cualquier cosa. Dottor Durazzo, l'eccesso, mi dice la dottoressa, non si deve, niente si deve consumare in eccesso. Il vino è buono, ma c'è anche un limite. Si prendiamo 2 bottiglie, 3 bottiglie in una cena e magari non siamo così lucidi. Bueno, creo, claro. No sé si están de acuerdo, o sea, sí. pruebas de todo tipo muestran que el consumo de alcohol es malo en cualquier cantidad. En cualquier cantidad. En cualquier cantidad. No los tiene, es tirano el tiempo. 15 segundos, ¿por qué es malo el alcohol? Porque el etanol es un tóxico. No es un alimento el etanol. Pero también es bíblico, ese hace mucho que lo vienen tomando. Es cierto que es bíblico y es cierto que beber en moderación, no más de un vaso de vino por día, no estaría mal. Sin embargo, usted busca la toxicología y obviamente consumir vino no está recomendado. Pero históricamente hemos consumido sin que veamos la afección que eso causa.
Usted se imagina las reacciones que va a No, tener esto cuando le escuchen a usted. tremendo. Como dice el doctor Durazzo, es una persona, se va a hacer responsable. La doctora se hace responsable. La doctora se hace responsable. Ahora, ningún nutriente, y está hablando de nutrientes, el alcohol no es un nutriente, ningún nutriente, grasas saturadas, grasas poliinsaturadas, azúcares, proteínas, sal, y que también es un macronutriente, ningún nutriente es malo en las cantidades en que se recomienda consumir. Uno puede consumir sal hasta 5 gramos por día. Nosotros los argentinos consumimos más de 11 gramos de cloruro de sodio por día, mucho más. ¿Será por eso que salimos campeones del mundo? No creo. Yo creo que salimos de campeones del mundo porque somos los mejores. Porque somos los mejores. Doctora, un gustazo realmente. Doctor Durazzo, veramente tutti e due, per me è un lusso stare con voi. Grazie mille. Spero che stia bene in Monaco con la primavera. Non è male, diciamo, non è Monte Carlo un posticino, diciamo, non è male per stare in primavera. Giuseppe, è un lusso per noi averla qua in questa riunione. Y Susana, realmente un gusto también, es un lujo tenerla, ambos, realmente el nivel científico y el reconocimiento que tienen a nivel científico y social, y con la simplicidad con la cual nos hemos podido comunicar, para mí es un lujo y espero que para todos los que nos están viendo lo perciban igual. Seguramente vamos a tratar, los vamos a volver a invitar, vamos a tratar temas similares y le vamos a dar la revancha a aquellos de los que hemos hablado también. Se la vamos a dar. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.